presidenta de la Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado. Esta fundación pues pretende canalizar las aportaciones del notariado en su conjunto y de los notarios pues a todo lo que se relaciona con las personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad. Y por ello, pues, tanto por su experiencia como notaria como por su experiencia al frente de esa fundación, hemos querido que nos hablara especialmente pues, de los instrumentos de autoprotección. Seguidamente volverá a tomar la palabra don Luis Fernández Bravo, francés, que es notario de Puerto Llano y además decano del Ilustre Colegio Notarial de Castilla-La Mancha. Él es colaborador constante y asiduo de los cursos de verano y de todas las demás actividades organizadas por CESCO. Le agradecemos especialmente pues eso, su colaboración constante y en particular pues, su asistencia y su colaboración durante esta mañana. Buenos días, Luis. Perdona. Buenos días. Bueno, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Bueno, pues sin más dilación, porque ya que vamos muy apretaditos de tiempo, rogándoos a ambos que os ajustéis a... bueno, perdón, no he introducido la ponencia de Luis. Él hablará especialmente de la discapacidad en el ámbito sucesorio. Bueno, hablaremos de lo que podamos, tú no te preocupes. Bueno, Ana. De eso soy consciente. Lo del título al final es un poco lo de menos. Vale. Bien, no, sé que ambos se ajustarán a la temática propuesta. No. Pues pidiéndoos que os ajustéis al tiempo lo máximo que podáis, os cedo la palabra agradeciendo de nuevo vuestra intervención. Muchísimas gracias. Se oye, ¿verdad? Perdón, las preguntas en esta ocasión pues se dirigen a mi correo. Se ha facilitado igualmente, pero lo recuerdo, anaisabel.mendoza@uclm.es. anaisabel.mendoza@uclm.es. Y ahora sí, cierro micrófono. Gracias. Muchísimas gracias. Me habéis hecho cambiar, voy a compartir determinados documentos, pero me habéis hecho cambiar en el minuto 1 mi intervención, porque he visto toda la mesa anterior y iba a centrarme en la regulación actual, pero me voy a ir de lleno a la regulación del proyecto, ¿no? Que está ahora mismo en trámite de enmiendas y todavía hay plazo para realizarlas. ¿Qué tiene que ver el notario con la discapacidad? Pues es que el notario es el funcionario que trabaja con personas. O sea, somos aquella autoridad pública que continuamente estamos recibiendo personas de todo tipo, condición, y que justamente a través de lo que es la actuación notarial permitimos que ese principio de igualdad no sea una mera quimera, ¿no? Quería haceros partícipes de esta guía notarial que se publicó en la Unión Internacional del Notariado, cuando en el diciembre del año pasado se aprobó por parte de toda la Unión Internacional del Notariado. Os aconsejo su lectura porque justamente habla de la aplicación. ¿Podrías acercarte un poquito más al micro? Yo creo que no se te escucha muy bien. ¿No se me oye? A ver, ahora mejor, o sea, me lo tengo que poner en la cara, qué difícil. Sí. A ver, porque yo muevo mucho las manos. ¿Así se me oye? Sí. Así se te oye. Vale, perfecto. ¿Qué tiene que ver el notario con la discapacidad? Retomo el tema. El notario tiene que ver con la discapacidad todo, porque justamente con lo que trabajamos es con personas. Otras personas trabajan con papeles, pero nosotros trabajamos y atendemos a personas, que lo que hacemos es justamente que ese principio de igualdad, con independencia de la etnia, el sexo, la condición, la discapacidad, la economía, la educación, ese principio de igualdad sea efectivo a todos los niveles. Quería compartiros esta guía notarial, la tenéis en la página web de la Fundación, es la guía notarial de buenas prácticas en materia de discapacidad y justamente habla del notario como apoyo institucional y autoridad pública. He de recordar que la Catalina Davandas, la relatora de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, sí que ha hecho referencia en su último informe que hizo a Naciones Unidas del notario como autoridad pública, y el artículo 12 habla de autoridad u órgano judicial, con lo cual en la mesa anterior que se estaba hablando de qué autoridad, pues lógicamente estábamos refiriéndonos a la autoridad notarial. Me voy a centrar en el proyecto de ley, voy a hablar de mecanismos de autoprotección o mecanismos o instrumentos de autonomía de la voluntad. El primero, el tema de los poderes. Me preocupa mucho
y me preocupa mucho este artículo que está subrayado en amarillo. Ha hecho una breve alusión María José al mismo diciendo, bueno, se equipara al curador, etcétera, etcétera, ¿no? Este artículo lo que implica es, yo, Almudena, que tengo un poder preventivo otorgado a favor de mis hermanos, como es un poder preventivo general, porque confío plenamente y he recibido el asesoramiento pertinente para poder conferir ese poder general, automáticamente con la entrada en vigor de esta norma, cuando sea aprobada, me van a someter, en el caso en que sea necesario, a un supuesto de curatela representativa. Vamos a ver. Si la curatela representativa es la excepción y no es la regla general, ¿por qué yo, que he otorgado este poder, se me somete a un sistema de curatela representativa sin quererlo? Esto es absolutamente contrario a la Convención. ¿Y por qué digo automáticamente? Porque no se ha previsto disposición transitoria alguna a este respecto en relación con todos los poderes conferidos con anterioridad. Me parece que desde el punto de vista de la autonomía de la voluntad vulnera no solo la Convención, sino en los propios principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico, del que forma parte también lo que es la Convención. Con lo cual, la asimilación de todos los poderes generales con cláusula de subsistencia o con carácter exclusivamente preventivo a la curatela representativa, me parece que es una medida automáticamente desproporcionada y que no sé cómo se ha podido prever esto sin tener en cuenta todos los poderes que se han otorgado con anterioridad. Pero es que a más, y no me voy a ir por todo el articulado porque os puedo volver locos moviendo la pantalla, es que además, ¿por qué digo que es curatela representativa? Recordemos que el proyecto de reforma, la curatela es asistencial y solo excepcionalmente representativa, pero aquí utiliza la regla excepcional como regla general. Pero ya no solo eso, sino que es curatela representativa porque se regula este supuesto en sede de rescisión por lesión, que solo está ligada lógicamente a la representación legal. Pero es que además hay un artículo que se reforma de la ley hipotecaria donde somete a los apoderados preventivos de estos supuestos que han sido sometidos o que han sido asimilados a los curadores representativos a la obligación de constituir una hipoteca legal, cosa que ya me pasma, porque si mi hermano, para poder ejercitar el poder que yo le he conferido, que no ha aceptado, por cierto, algo que es importante, porque no lo ha aceptado, yo se lo he conferido, él verá si lo ejercita o no. Para poder ejercitar ese poder, le van a poder pedir que constituya una hipoteca sobre un inmueble, si tiene o no tiene, o ya lo tiene hipotecado, en garantía de un supuesto perjuicio futuro que me puede ocasionar a mí en el ejercicio de ese poder. Sinceramente, si esto es conforme a la Convención, que venga Dios y lo vea, y perdónenme que hable de esta forma. En materia... Almudena, perdona de nuevo. Creo Sí. que estás hablando de una presentación, pero no la vamos siguiendo. ¿No la veis? No es una No. presentación, solo os he puesto el artículo de 259. Yo al menos solamente veo en pantalla la guía notarial. Solo ves en pantalla la guía notarial. Vale, perdonad. Pues a ver cómo consigo yo cambiar esto. A ver, pues estoy por, compartir contenido. Vale, es que lo tengo que cambiar. Vaya jardín, perdónenme. A ver, la guía notarial. A ver, ¿dónde está esto? Compartir contenido. ¿Esto dónde lo tengo yo abierto? APPL. No lo ven. Vale. Problemas del directo. Discúlpenme. No, disculpa tú, que estamos a ver, aquí toda concentrada. Preguntas, estos son los poderes. Es que tenía otra cosa preparada. Os iba a hablar del poder preventivo a día de hoy y todo lo demás y se Almudena, me... mientras lo buscas, que sigue tú buscando. Sencillamente, comentaros que ese es el planteamiento que yo hacía de la presentación de la jornada, ¿no? ¿Ahora? No entiendo... ahí lo tienes. Sí, perfecto. ¿Vale? Este artículo... Que yo no sé si el legislador ha entendido muy bien qué es lo que se pretende con la Convención de Nueva York en esta transposición o en esta importación de la Convención de Nueva York a través de esta reforma. Porque, claro, aquí encontramos normas como este 259. A ver, ya me retiro, Almudena, todo tuyo. No te preocupes. O sea, yo la filosofía voy a partir de la base, soy ferviente creyente de la Convención, he escuchado, reconoce la capacidad de obrar en el apartado tercero, cuando utiliza la expresión el ejercicio de la capacidad jurídica. El ejercicio de la capacidad jurídica es la capacidad de obrar, no solo la titularidad de derechos. Lo que pasa es que utiliza una expresión, provisión de apoyos, con lo cual la capacidad de obrar a día de hoy es el ejercicio de la capacidad jurídica con apoyos. Entonces, sí es lo que hay que regular. Por otro lado,
comparto lo que lo que acaba de comentar Luis, y comparto también muchas cosas y reflexiones de la mesa anterior. Es verdad que parece que se quiere transponer la convención, por decirlo de alguna forma, aunque no es derecho comunitario, como es lógico, pero en algunas cosas hay una reminiscencia del régimen anterior brutal. Y en este artículo 259 lo que hay es la patología, como decía nuestra patrona María Ángeles Parra. Vamos a ver, no se puede regular un ordenamiento jurídico basándose en la patología, porque lo que no se ve es las cientos de veces en los que, gracias a Dios, esa patología no existe, ¿no? Entonces, a mí, este artículo sí es verdad que salva aquí al final, salvo que el poder dante haya dispuesto otra cosa, pero eso es hacia el futuro. Pero, ¿y todo lo anterior? O sea, van a obligar a las personas, muchas ya no están, de otorgar un nuevo poder, u otras que puedan estarlo se tienen que gastar el dinero en conferir un nuevo poder. A mí me preocupa mucho, de hecho han saltado las organizaciones de mayores en este sentido, que es un tema que afecta no solo a mayores, nos afecta a todos, ¿no? Otro tema que ha comentado también María Ángeles Parra es la flexibilidad del derecho aragonés, bienvenida, y la del derecho catalán, que es la que yo aplico. Por cierto, soy notario de Castellbisbal, no de Barcelona, a día de hoy. Entonces, la flexibilidad del derecho aragonés y del derecho catalán es fantástica. ¿Qué ocurre con esta reforma? Que aquí en el 271, perdonad, pero voy así porque me parece que es más correcto, el artículo 271 regula la posibilidad de la autocuratela, ¿vale? Esta posibilidad de la autocuratela, ya sea asistencial o como la quiera configurar uno, se ha quedado corta. O sea, en el derecho aragonés y en el derecho catalán tenemos la posibilidad de establecer órganos de supervisión que evite las autorizaciones judiciales. Véase Consejo de Tutela en terminología de derecho catalán o la Junta de Parientes en el derecho aragonés. Si verdaderamente se quiere no saturar a los órganos judiciales, den autonomía de la voluntad a las familias. Porque la configuración en la que yo hago y establezco la posibilidad de que sea un control alternativo quien autorice los actos que yo creo que deben de ser autorizados o bien los que prevé la ley, tiene que permitirse las autorizaciones alternativas. Si verdaderamente queremos no judicializar la vida de las personas, que comparto lo que se ha comentado en la mesa anterior, de que hay mayor judicialización y mayores papeles y mayores burocracias, sin perjuicio de que soy, por supuesto que soy partidaria de la existencia de una reforma. Y ahora voy a ir a mi reflexión final, ¿no? Cuando me tenga que me cortan, pero es que yo soy muy vehemente y bastante poco fiel a los tiempos, aviso. En base a este 271, que no se introduzca un consejo de apoyo, vamos a llamarlo consejo de apoyo, es contrario a los principios de proporcionalidad, mínima intervención, subsidiariedad y a no querer descargar a los órganos judiciales. Es una reforma que verdaderamente permite autonomía de la voluntad. Y yo, que ejerzo en un lugar donde aplico derecho catalán, bueno, aplico todos los derechos existentes civiles desde el punto de vista del territorio nacional, porque a mí me vienen catalanes, vascos, aragoneses y iba a decir chinos, pero los chinos no tienen vecindad civil, ¿no? Y verdaderamente descarga los órganos judiciales. Y luego, este último apartado me parece contrario a la Convención absolutamente. Vamos a ver, y está basado en la filosofía anterior. ¿Qué es lo que dice? Que si se ha iniciado un procedimiento de provisión de apoyos, no va a tener eficacia la propuesta de nombramiento que ha hecho la persona a la que se le está sometiendo a ese sistema de provisión de apoyos, pero que la autoridad judicial tendrá en cuenta las preferencias. Vamos a ver. Si partimos de la base de que todos tenemos capacidad jurídica y de obrar y lo que se modula es la capacidad mental, y aquí el juicio de discernimiento notarial es fundamental, es la piedra de toque que permite el ejercicio de los derechos, cualquier nombramiento de autotutela, como dice el 272, está bajo la salvaguardia de los tribunales. ¿Por qué determinar la ineficacia por ley y decirle que tendrá en cuenta las preferencias? No, dejémoslo vigente y el juez en su momento deberá determinar si tiene en cuenta o no tiene en cuenta, preferencias, no preferencias, y además deberá apartarse de esa designación por resolución motivada. La guarda, de hecho, en relación con esta regulación que hay una cosa que me preocupa, que confunde la acreditación de la representación con la autorización judicial. Una cosa es acreditar, entiéndame la palabra representación y sé lo que es el guardador de hecho y es un sinsentido la guarda de hecho y la acreditación de dicha guarda.
no puede someterse a autorización judicial continuamente cada vez que tenga que acreditar el ejercicio de la guarda de hecho. Como bien señalaba, y se ha hablado mucho de Fernando Santos de Urbaneja, el fiscal de Córdoba, un gran defensor de la discapacidad y colaborador de la Fundación. O sea, las vías de acreditar la guarda de hecho está el acta de notoriedad, el decreto de fiscalía y otras medidas. Pero este artículo ha ido directamente a la autorización judicial y no casa la distinción. O sea, una cosa es acreditar la guarda de hecho en actos puntuales y otra cosa es, una vez acreditada, aquellos actos de mayor trascendencia que requieren una autorización judicial. Otro sistema o mecanismo de protección o de autonomía son las voluntades médicas anticipadas. Al estar regulado de forma diferente en los 17 autonomías, no voy a hacer referencia a la misma, sin perjuicio de que, lógicamente, siempre prefiero que el documento de voluntades médicas anticipadas se utilice el juicio de discernimiento notarial para su otorgamiento. Y voy a hacer una valoración de la reforma. Aplaudo la reforma en el sentido de que elimina el sistema de incapacitación o en su concreto el estado civil de incapacitado. Medidas voluntarias, tenemos un problema. El propio código, el propio proyecto, sí es verdad que regula las medidas voluntarias y regula no solo el poder preventivo, sino la designación de apoyo por vía notarial en el artículo 253, que ahora hablaré de él. Pero el artículo 250, las instituciones jurídicas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica, debería decir son, además de las voluntarias, la guarda de hecho, la curatela y el defensor judicial. Hay que recordar que ahora el poder preventivo se regula en sede, al igual que ocurre en el derecho catalán, en sede de medidas de apoyo, no en sede de mandato. Otra cosa es el artículo del mandato, que también debería de retocarse el 1732 de este proyecto, porque no sé si se ha tenido en cuenta la extinción del mandato o la regulación del mismo, pero no voy a entrar en él. Y finalmente, cuando habla de la medida estrella, que es la determinación de apoyo por vía notarial, este artículo 253 se me queda muy corto. Se me queda muy corto. Esta palabra, futura, va a hacer correr ríos de tinta. ¿Quiénes son los que pueden, los que ya tienen una afectación o una discapacidad, pero que va a ser mayor en el futuro? Los que no tienen ningún tipo de discapacidad, porque, y aludiendo al comentario anterior, el juicio de discernimiento que hace el notario jamás es médico. Es un juicio al hecho concreto en relación con que el documento que se está otorgando está siendo comprendido, entendido, aceptado y se saben los derechos, las obligaciones y las consecuencias. En el caso del testamento, yo muchas veces que he pedido algún certificado, la intervención de médicos como consecuencia de la regulación del 665, nunca estamos vinculados por la intervención del médico. De hecho, más de una vez me han dicho, mire, tengo el certificado que dice que está bien y le veo, y por desgracia es un supuesto en el que está un Alzheimer en fase terminal, y le digo, no, usted me dirá y me podrá decir cualquier médico que puede, pero lo siento mucho, yo tengo imposibilidad de comunicación con esta persona y de saber, ver y entender qué es lo que quiere, ¿no? Entonces, ¿aplaudo la reforma? Sí, pero ¿cuál es mi preocupación? Una frase que he oído anteriormente. Se quiere publicar el 3 de diciembre aprovechando el Día de las Personas con Discapacidad. Llevamos, desde 2006 se aprobó esta norma, 2008, 3 de mayo, entró en vigor en España. Creo que la reforma del Código Civil es necesaria, sí. ¿Hay muchos aspectos positivos de esta reforma? Sí. Pero hay muchos aspectos que revisar. Sí, no voy a entrar en el tema de los contratos, que lo he oído anteriormente. O sea, a mí que diga que la causa de nulidad es la discapacidad, pues es algo que me sorprende. Debería ser la falta de apoyos, la insuficiencia de apoyos, porque ahora la voluntad de la persona con discapacidad, vamos a entenderlo, que es una voluntad colectiva, en el sentido de que es la propia persona con discapacidad la que toma la decisión con los apoyos pertinentes. Eso, para los que somos juristas, no nos extraña una voluntad colectiva manifestada al unísono, pero hay que hacer mucha reflexión de esta norma, que sé que ha salido de la Comisión de Codificación, pero hay algunas cuestiones que me sorprenden, sobre todo desde el punto de vista práctico. Entonces, creo que no es aprobarla como sea, creo que debemos de aprobarla lo mejor que se pueda, porque estamos hablando de la columna vertebral de nuestro ordenamiento jurídico, que es el Código Civil. Por supuesto que las medidas de apoyo, el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, deben de ser vía voluntaria y vía
En los casos en los que no se pueda, provisión de apoyos por vía judicial. Desde luego, yo hubiera hablado de no curatela, tutela, etcétera, sino de asistente judicial o asistente puntual. La regulación catalana sí que regula la figura de la asistencia. Es cierto que de momento mantiene la tutela y la curatela está en vías de modificación. Hay determinados aspectos de esta reforma que son técnicos y que deberían de tenerse en cuenta. Mi reflexión es, la reforma va a salir, lo tengo clarísimo, pero que salga lo mejor que se pueda. Y nos plantea a los juristas prácticos, como es el notario, muchísimas dudas. Por ejemplo, este artículo 253, ¿por qué no se ha hecho referencia a las preferencias, a las medidas de apoyo, a los órganos de control, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué no se ha hecho referencia a otras cuestiones en la determinación de medidas de apoyo por vía notarial? Piensen, hay una variedad de supuestos. Es que esta convención lo que tenemos que tener en cuenta es que se aplica a la diversidad del ser humano, que es infinita, con lo cual la regulación del Código Civil tiene que dar lugar a la cabida del supuesto de Alzheimer degenerativo en fase absolutamente terminal, donde lógicamente tendrá que haber una representación, llámalo sustitución, y el supuesto de la persona con síndrome de Down, Asperger o cualquier otro tipo de enfermedad o discapacidad que pueda afectar a la discapacidad, o que pueda tener afectada la capacidad mental en terminología de la Convención, que tendrá que ejercitar sus derechos con los apoyos que sean necesarios y que está trabajando, que tiene 20 años y si está trabajando, si con dadas las circunstancias que tenemos hoy en día, puede trabajar, ¿no? Entonces, hay que dar cabida a todo esto y hay que tener, y es la regulación entre la autonomía de la voluntad y la seguridad jurídica, y tenemos que plasmarlo. Entonces, la reforma en muchos aspectos puede mejorarse. No voy a entrar, que seguro que entrará Luis, en algo que también me sorprende. En materia de regulación. Disculpa, 3 minutitos. Ya lo siento, perdón. Es que además me habéis cambiado toda mi intervención con la mesa anterior, ¿no? Entonces, el proyecto de reforma en muchos aspectos es magnífico. Me preocupa mucho el tema cómo regula el patrimonio protegido. Vuelve a judicializar otra vez el patrimonio protegido, cosa que, bueno, si por vía de donación yo puedo establecer las cautelas que sean necesarias, el patrimonio protegido lo mata. Entonces, examinado este proyecto, que en muchos aspectos es muy positivo, lo único que sí pediría es una reflexión para mejorarlo técnicamente. Efectivamente, se consagra la capacidad jurídica en el sentido de ejercicio de la capacidad, o la capacidad de obrar en el sentido de ejercicio de capacidad con apoyo, y lógicamente hay dos autoridades fundamentales en esta materia, como señala Naciones Unidas. Una es la judicial, pero otra es la autoridad notarial, como os lo he dicho anteriormente. Sí que hay un cambio brutal y que es necesario la modificación de la reforma del Código Civil, pero hay otros aspectos de la misma. Se lo voy a poner en bandeja a Luis por los 3 minutos. Hay una regulación que me parece inquietante en relación con el libro de la persona, un libro informático único en el registro de la propiedad, cosa que me sorprende, que cuestiones que son relativas a la persona acaben en sede de registro de la propiedad, ya no solo porque atenta a protección de datos, es que atenta a la propia autonomía de la voluntad, atenta a las normas internas nuestras, y que no son cosas, ¿no? O sea, estamos hablando de la cualidad de la persona, que donde debe de residir esta materia es en el ámbito del registro civil. Vamos, pasmo me da que todas las inmobiliarias de este país puedan saber quién tenga medidas de apoyo o no, porque claro, yo también me he encontrado con gente que no quiere vender a una persona con síndrome de Down porque saben que tienen síndrome de Down por el problema, ¿no?, de la seguridad jurídica, que lo han apuntado muy bien los antecesores de la mesa, y yo le he dicho en muchísimas ocasiones, la regulación tiene que brindar la autonomía de la voluntad necesaria, y hemos de tener también y debemos de brindar la seguridad jurídica necesaria para evitar que justamente las personas con discapacidad queden fuera del tráfico jurídico, que eso sería un daño irreversible. Por eso el que la nulidad en el 1301, creo que es, o el 1302, diga cuando la causa de la nulidad sea la discapacidad, me dan ganas de decir cuál, la física, la psíquica, la intelectual. O sea, regulemos. Mi mensaje es: la reforma es necesaria, apoyo fundamentalmente en la reforma del Código Civil. Lo que pido es tiempo, que ahora lo tenemos en trámite de enmiendas y en trámite de debate parlamentario, para que salga la mejor reforma
que podamos tener en este país y que verdaderamente permita el ejercicio de derechos. No sé si he sido más o menos, pero ya está. Muchas gracias.